Las plantas amigas son dos o más plantas que ayudan a resolver sus problemas de enfermedades, de plagas, conviven de manera armónica, no compiten y complementan su crecimiento. Una de las más antiguas conocidas se llama el trío azteca. Son principalmente plantas de maíz, de frijol y de calabaza. Este trío prehispánico se utilizaba de la siguiente manera. Primero sembraban el maíz. Cuando el maíz estaba crecido a 30 centímetros, al ladito de él sembraban un frijol trepador, el cual trepaba por el tronquito de maíz, pero a la vez complementaba los nutrientes. Porque hay que saber, el maíz pertenece a la fisiología C4, quiere decir que son plantas que normalmente son muy eficientes en cuanto a fotosíntesis, pero muy poco eficientes a asociarse con otros organismos como bacterias fijadoras de nitrógeno. Y curiosamente, las plantas C4 son precisamente plantas que tienen mucha necesidad de nitrógeno. El frijol pertenece a las plantas de la fisiología C3, que son plantas poco eficientes en cuanto a la fotosíntesis, pero muy eficientes en cuanto a asociarse con bacterias fijadoras de nitrógeno. De tal manera que si nosotros sembramos maíz y frijol juntos, mientras que el maíz es un potente extractor de nitrógeno del suelo, el frijol se asocia con las bacterias fijadoras de nitrógeno e inyecta, de hecho, el nitrógeno desde el aire hacia el suelo. De tal manera, estas dos plantas se complementan y ayudan una a nutrir a la otra. Exactamente lo mismo sucede con maíz y calabaza, o con maíz y pepino, o con maíz y melones, con maíz y sandía. Segunda consideración en las combinaciones debe ser protección contra las plagas. Por ejemplo, el tomate se asocia excelentemente con albahaca, pero también con el romero y con la ruda. Pero no debemos asociarlo con otras plantas de la misma familia. Por ejemplo, tomate y chile, o tomate y tabaco, porque tomate, chile y tabaco y berenjenas, por ejemplo, pertenecen a la misma familia de las solanáceas, comparten las mismas enfermedades y plagas, y por lo mismo no van a ayudarse a proteger. Y cuando combinamos alguna planta solanácea, ya sea chiles, ya sea tomates, con albahaca, con romero, con ruda, vamos a conseguir una protección extra. Los compuestos orgánicos volátiles que expiden las plantas de olor alejan la plaga, marcan el territorio como suyo y protegen al tomate. Y el tomate, a cambio de eso, también expide algunas sustancias al aire que protegen y estimulan el crecimiento de la albahaca, de romero y de la ruda. La ruda es también muy importante para combinar con los árboles frutales. Sembrar ruda abajo de los arbolitos frutales, por ejemplo, la manzana, pero también en la granada, también abajo de los duraznos, evita una plaga bastante molesta que se llama mosca mexicana de la fruta. Oviposita a sus huevecillos dentro de la flor cuando el árbol está floreciendo. Y entonces crece el fruto, pero dentro del fruto ya está creciendo con un gusanito. Y entonces vemos por fuera la manzana o el durazno precioso, de un color hermoso, y a la hora de morder, descubrimos que había un gusano blanco, que es precisamente la larva de la mosca mexicana de la fruta. Cuando aprendemos a sembrar la ruda abajo de los árboles frutales, descubrimos que sin necesidad de ningún químico, simplemente eliminamos la mosca de la fruta mexicana para siempre y nuestros frutos van a estar libres de esos gusanitos blancos. Aprender a hacer las combinaciones entre las diferentes frutas y verduras es todo un arte. No se aprende en un video cortito en YouTube. Si quieren ser expertos y aprender el cuadro de combinaciones completo de todos los frutales, hortalizas, todas las plantitas, inscríbanse en el curso de microhuertos orgánicos que ofrecemos online. Hasta la próxima.